cuando tienen hijos menores de edad. A esto llamamos patria potestad. Hoy vamos a tocar este tema. Para iniciar, vamos a ver qué establece el artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El padre o la madre o ambos pueden ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos o hijas cuando los maltraten física, mental o moralmente, los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza a los derechos fundamentales del hijo o hija, incumplan los deberes inherentes a la patria potestad, traten de corromperlos o prostituirlos o fueren conniventes en su corrupción o prostitución, abusen de ellos o ellas sexualmente o los expongan a la explotación sexual, sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas u otras formas graves de farmacodependencia que pudieran comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos o hijas, sean condenados o condenadas por hechos punibles cometidos contra el hijo o hija, sean declarados entredichos o entredichas, se nieguen a presentarles la obligación de manutención, inciten, faciliten o permitan que el hijo o hija ejecute actos que atenten contra su integridad física, mental o moral. Para hablar sobre patria potestad ya está en el estudio el abogado Héctor Zulbarán. Abogado, bienvenido. Buenos días, feliz inicio de semana a todos. Hoy vamos a hablar de un tema importante que es la relación padre e hijos, la relación familia cuando existen hijos que mantener. Primero vamos a hacer una diferencia en lo que es la manutención y lo que es la patria potestad. La manutención es el derecho que tienen los hijos de recibir de sus padres los alimentos básicos para ejecutar el desarrollo de su vida, igual que la indumentaria para vestirse, así como la educación. Eso es totalmente distinto a la patria potestad. La patria potestad es el derecho de los padres de guiar y educar a cada uno de sus hijos, la cual es compartida entre padre y madre, al igual que la manutención. Vamos a enfocarnos ahorita en patria potestad. Hablábamos del conjunto de derechos y deberes que tienen los padres con sus hijos menores de edad. ¿Cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes? Los deberes que tiene el padre es darle la verdadera guía a ser unos seres humanos acordes con la sociedad, porque si vemos todo el articulado en específico, vemos, no es normal que tú prostituyas a un hijo, no es normal que tú permitas que un hijo atente contra su vida, no es normal que tú permitas el abuso moral o el abuso físico en contra de un hijo. Eso se lleva a la convivencia diaria afectada por la sociedad. Cuando un vecino, usted observa que le pega a su hijo constantemente y oyes los lamentos, los dolores y los quejidos de ese niño, esa denuncia que tú puedes formular ante el CICPC, que tiene una división específica para eso en la avenida Urdaneta, corresponde para acudir y privar de patria potestad a la madre o al padre que cometan estos actos. Abogado, en este caso, cuando es un tercero quien acude a hacer la denuncia, hablamos de niños pequeños, pero ¿puede un adolescente quizás pedir que se le retire la patria potestad a uno de sus padres? Por supuesto, la declaración de un adolescente que la ley orgánica contra la protección del niño y del adolescente. Cuando hablamos de ley orgánica, si nos remontamos a las clases de Derecho Constitucional, las leyes orgánicas son las segundas más importantes luego de la Constitución. Es decir, que no hay ninguna ley que prive sobre ella para que tenga fuerza. Puede acudir a un organismo de seguridad y decir que su padre o su madre lo maltratan físicamente, pueden decir que abusan sexualmente de él, que también son expuestos para que abusen de ellos, son explotados sexualmente y con eso privan de libertad al padre y a la madre, y dentro del proceso de privación de libertad, que es parte del derecho penal, también lleva como consecuencias la privación de la patria potestad. Todo niño cuando nace, pues la patria potestad la tiene padre y madre, ¿es así? Es correcto, el niño al nacer
es compartida entre padre y madre. ¿Y patria potestad, quienes tienen la patria potestad, tienen la custodia o cuál es la diferencia entre ambos términos? Ok. La guarda y custodia es un término específico y la patria potestad es un término distinto. Ok. Son dos figuras jurídicas diferentes. Ok. Por ejemplo, Ok. para hablarlo prácticamente, padre y madre se divorcian y la madre se queda con los niños en guarda y custodia, pero eso no quiere decir que el padre no tenga la patria potestad. Aquí vamos a poner un caso que vemos a diario. Papá y mamá están divorciados, pero mamá se quiere llevar a los niños de vacaciones fuera del país. Entonces el padre es el que autoriza un permiso para salir del país o un permiso de viaje, como se le denomina, ya que esa patria potestad que él posee sobre sus hijos menores es compartida y la madre tiene la guardia y custodia, pero no la patria potestad. Es decir, la patria potestad se conserva para ambos padres, aún estén divorciados. Hablábamos del caso de los divorcios y me parece oportuno que en la próxima parte hablemos sobre la obligación de manutención cuando los padres están separados. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña el abogado Héctor Zulbarán. Recuerde, usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta personal, @bealugo. Ya regresamos. Me voy hablando sobre patria potestad y manutención. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Me acompaña el abogado Héctor Zulbarán. En esta parte del programa pues vamos a hablar de manutención cuando los padres están separados. Vamos a escuchar primero qué establece el artículo 365 y 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes requeridos por el niño, niña y adolescente. La obligación de manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad. Esta obligación subsiste aún cuando exista privación o extinción de la patria potestad o no se tenga la responsabilidad de crianza del hijo o hija, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez o jueza el monto que debe pagarse por tal concepto en la oportunidad que se dicte la sentencia de privación o extinción de la patria potestad. Abogado, ¿cómo un juez fija el monto de manutención en nuestro país? Ok, el monto de manutención se fija de acuerdo a la carta que lleve el padre de salario y le fijan un 30% de sus ingresos para la manutención del hijo que debe cumplir o recibir la obligación de manutención. Un consejo como padre, en el caso particular, yo soy una persona divorciada con 2 niños, pero uno debe mantener el estatus social que uno pueda tenerle a los hijos, aun cuando estés separado de la madre, ya que el hijo es el reflejo de nosotros en la sociedad y debes mantener lo más posible la buena atención, tanto médica como deportiva, como educativa, para formar jóvenes que van a ser el reemplazo de nosotros como una generación nueva. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el padre no puede pues, cumplir con la manutención que ha fijado el juez? No porque no quiera, sino porque no tiene posibilidades económicas. No cumplir con esta manutención es uno de los puntos importantes para perder la patria potestad. Sí, la patria potestad puede ser retirada al padre por el incumplimiento o a la madre de la manutención mensual que debe tener como padre hacia el menor. Esta manutención es obligatoria hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. El padre puede demostrar quizás que no tiene las posibilidades económicas para cumplirlas, pero que quiere conservar la patria potestad. Claro, eso existe un juicio y en el juicio él tendría que exponer las razones por las cuales no cumple con ninguna obligación de manutención y solicita al juez que no se le sea privada de la patria potestad porque ya él cumple con el amor, con el cariño, con todas esas situaciones, pero la situación económica que posee es tan precaria
que no tiene capacidad y así lo demuestra de cumplir con ningún tipo de obligación de manutención para el menor. En el caso contrario, que el padre pues sí pueda cumplir con este monto y se niegue a hacerlo, ¿a dónde puede acudir la madre? Debe acudir a los tribunales de protección del niño o del adolescente de cada jurisdicción de los estados correspondientes. Es el sitio específico para que escuchen eh, sus quejas y se le cite al padre para llegar a un acuerdo, o al Consejo de Protección al Niño y al Adolescente, que también existe en cada una de las alcaldías del país. ¿Qué ocurre si hablamos de un niño que ha perdido a su padre y a su madre? ¿Dónde? ¿A quién le queda la patria potestad de este niño y quién debe cumplir con su manutención? Cuando son niños que pierden papá y mamá, siempre, o en la mayoría de los casos, son los abuelos, tanto paternos como maternos, los que les queda la guardia, custodia y la patria potestad sobre estos niños, pero así lo debe determinar un juez. Cuando no existe ya ningún tipo de familiar, es que se llevan para comenzar un proceso de adopción. ¿Podemos llegar a acuerdos con nuestro ex esposo o ex esposa fuera de tribunales? ¿Usted recomienda que pues todo se hable y no llegar a niveles pues que Bueno, pueden ser incluso dolorosos para el niño pasar por todo este proceso legal? yo siempre le digo a mis amigos y se lo demuestro con mi manera de ser. Lo mejor que usted puede hacer por unos hijos cuando se divorcian es llegar a todo acuerdo extrajudicial y que ellos no sientan la diferencia tanto en nivel escolar como en nivel deportivo, como en nivel de sociedad, que sientan que su papá está siempre con ellos para poder lograr que no crear traumas a futuro, porque van a hacer cosas que no van a poder superar en ningún momento y psicológicamente lo van a afectar por algo que no tuvieron la culpa, porque si su papá y su mamá no se entendieron, ellos no son los culpables de esa situación y no tienen por qué acarrear con esos traumas que van a tener para el futuro. Según su experiencia, ¿cómo es el padre venezolano al momento de divorciarse? ¿Decide divorciarse también del niño o es un padre responsable? Miren, aquí en Venezuela ocurre algo que yo no estoy de acuerdo porque hay muchos padres que piensan que el divorcio es con los hijos. De los hijos uno no se divorcia, no se divorcia de la madre de los hijos. Y aquí en Venezuela hay muchos hombres que yo no los entiendo. Se buscan una mujer con dos hijos, le crían estos dos hijos a la mujer y se olvidan de los hijos de ellos. Yo invito a todos los padres hoy lunes que reflexionen y que entiendan que los hijos necesitan de su padre tanto como de su madre. Entonces, hagan la realidad de su manutención y de su cariño para mantener una psiquis mental de los menores de edad para un futuro mejor de nuestra Venezuela. ¿Por qué siempre asociamos la obligación de manutención con el hombre? ¿En qué casos es la mujer o, si existe el caso, quien se debe hacer responsable de la manutención? ¿Por qué asociamos esto? Porque nosotros tenemos una figura, por ser latinoamericano, donde el hombre es el que sustenta económicamente y la madre se lleva al niño en guardia y custodia cuando se separan. Eso es lo común que se realiza. Pero esto no quiere decir que las mujeres deban exigir el 100% Ok. de la manutención. Si un colegio vale 10 bolívares, le corresponde 5 bolívares a la madre y 5 bolívares al padre. Si un par de zapatos vale 50 bolívares, ponen 25 bolívares cada uno, por poner ejemplos. Pero la realidad es que a veces la mujer venezolana se excede y considera que el 100% de la manutención le corresponde al padre y que ella no es la realidad que debe poner absolutamente para el niño. Y muchas veces hay algunas mujeres que se exceden aún más, que no laboran y piensan que el ex esposo tiene que mantener a los hijos y mantenerla a ella. Y considera que la casa donde vivían es de los hijos y eso no es así. Entonces la mujer debe entender que la manutención es compartida entre ambos y que el hombre tiene la obligación es del 50% de los gastos de los hijos, más no de ella. Ok, muchísimas gracias, abogada. Es momento de hacer
nuestra última pausa. Al regreso vamos a responder sus preguntas. Estamos hablando sobre patria, potestad y manutención. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta, @bealugo. Ya regresamos. Atención, vamos a leer para el abogado algunas preguntas que hacen nuestros televidentes. El señor Sebastián nos escribe, si ambos padres del niño mueren y no tienen a ningún pariente cercano, ¿con quién se quedan según la ley? Usted ya lo explicó, pero vamos a repetirlo. Bueno, cuando sucede estas situaciones, que casi siempre son por desastres naturales o por accidentes, le corresponde al Consejo de Protección al Niño y Adolescente colocarlos en adopción para que aparezcan unos buenos padres, así sean adoptivos, y le den la educación necesaria. Siempre se guarda... ¿Y los abuelos? Pero están diciendo que no tienen ningún familiar. Si estuvieran los abuelos vivos, le corresponde a los abuelos. Siempre es buscar el crecimiento personal del menor, es decir, resguardar sus derechos. Ok, también nos llega otra pregunta por mensaje directo. ¿Qué solución pudiese aplicarse cuando el padre miente en cuanto a sus ingresos económicos? Toda vez que no hay sustento legal que compruebe dichos ingresos. Por ejemplo, el padre dice que no tiene dinero, pero su estilo de vida dice todo lo contrario. Por favor, tomen en cuenta mi pregunta. Bueno, se debe tratar de llevar al tribunal correspondiente un juicio de manutención, que es un tribunal de Logna, y llevar los testigos y tratar de buscar estados de cuenta y buscar imágenes fotográficas que demuestren la calidad de vida que lleva el padre para que el juez lo tome en cuenta en su decisión. Abogado, hablamos sobre cómo se puede perder la patria potestad. Esto fue en la primera parte de esta entrevista, pero le quiero preguntar, porque ya estamos a punto de finalizar, ¿se puede restituir la patria potestad? Una persona que la haya perdido, uno de los padres, ¿cómo puede pues volver a tener la patria potestad de sus hijos menores de edad? Depende de la falta que haya cometido. Si cometió una falta de las más graves, como el abuso sexual, esta patria potestad no va a ser restituida por ningún juez, porque no existe el intercambio del dolor sufrido por el menor para restituirle la patria potestad. Ahora, si por ejemplo fue por falta de pensión alimenticia o manutención, esta sí puede ser restituida. ¿Hay que esperar algún tiempo para restituir la patria potestad o puede ser comenzar el trámite inmediato? Hay que esperar algún tiempo y de paso tiene que haber una sentencia de un tribunal donde acuerde la restitución de la patria potestad. ¿A dónde acudir? Al tribunal. Todos los trámites son ante el tribunal correspondiente a menores y adolescentes, es decir, los regidos por la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente. Nos llega una nueva pregunta a través de nuestras redes sociales. Recuerde, las AM por GB en Instagram. Ya la vamos a compartir con ustedes. Buenos días. ¿Qué solución se puede hacer en caso de que el padre esté fuera del país? ¿Cómo se le daría una cita en tribunales? Esto lo dice Camelat. Bueno, este es un trámite un poco difícil porque habría que oficiar a la embajada de Venezuela en el país donde se encuentra la persona y comisionar a un tribunal del país donde se encuentra la persona para que haga la cita correspondiente. No es un trámite fácil porque tendrías que obtener la dirección de la persona, que un tribunal de allá realice la citación y que la embajada haga el trámite correspondiente. No es un trámite sencillo, pero no es imposible realizar. También nos escribe Anelisa Arangure. Hola, ¿se puede retirar la patria potestad de una madre que abandonó a su hijo con su bisabuela desde los 5 meses hasta ahora que tiene 4 años? Cuando ella se refiere a abandono, me imagino que lo dejó con la bisabuela y no ha aparecido más, pero hay que ver qué circunstancias les ha hecho. A lo mejor si le manda dinero, eso habría que analizarlo específicamente. Cada caso se analiza de forma particular. De forma particular, es correcto. Freddy Zuniaga, si el padre ha pagado el 100% de la matrícula escolar, comprado los uniformes y útiles escolares, lleva y busca a la niña todos los días y la madre decide unilateralmente cambiar a la menor de colegio, este puede pagar lo que viene pagando hasta ahora. Me imagino que hace referencia a que la cambió a un colegio más caro. Es correcto, me imagino que
de manera unilateral, la madre Ajá. decidió cambiarla para un colegio más caro. Pero yo a todas estas problemáticas, siempre antes de ir a un tribunal a discutir estas situaciones y que sea el juez el que determine, invito a los padres a que tomen una relación de acuerdo al mejor bienestar de la persona. Hay que analizar si el colegio donde va a estar va a tener una mejor educación o va a ser un colegio bilingüe y va a tener 2 idiomas para el futuro. Todas esas situaciones invito a los padres a analizarlas para realizar estos cambios pertinentes. Nos queda un minuto de programa y comparto una última pregunta. Mi modelo Samantha escribe, en el caso de la colocación familiar a los abuelos y la madre no da manutención, ¿qué hacer? Su padre falleció. Bueno, si la manutención por parte de la madre es inexistente, invito a los abuelos que acudan al Consejo de Protección al Niño y Adolescente, expongan el caso y se ha pasado a un tribunal, citen a la madre y se aperturará un juicio por privación de patria potestad. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos este lunes. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto para quienes quieren hacerle más preguntas. Mis redes sociales por Instagram Zulbarán HG y Escritorio Jurídico Zulbarán Asociados por Instagram igualmente. Gracias nuevamente por acompañarnos y a usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este martes.